Un saludo para todos los y las estudiantes del curso de Historia de la Psicología. Este es el instructivo en video para la guía número 3 que se llama Nuestra Historia. En este video les voy a explicar con un poco más de detalle y ejemplos las diferentes actividades que vamos a desarrollar con esta guía durante un buen número de sesiones que se las iré explicando a medida que vaya trabajando sobre la guía. Dice lo siguiente, guía 3, nuestra historia. Nuestra historia es una estrategia de profundización, cuestionamiento y reelaboración de los textos que se trabajan durante el curso de Historia de la Psicología. El tópico central para el desarrollo de esta estrategia siempre será el problema que usted identificó en la guía 1, es decir, en esta guía que ustedes llenaron la primera semana. Se espera que usted pueda ir reelaborando este problema a partir de aquellos elementos de los textos que usted considera que aportan, amplían o cuestionan su tema, problema o cuestión. Al final se espera que usted gane una perspectiva más amplia e histórica sobre un problema en psicología y pueda socializar su avance en una actividad académica. Esta actividad se desarrollará desde la sesión 7 hasta la sesión 24, ver cronograma en el sílabus. Si ustedes van a Blackboard y entran aquí donde dice contenido, van a encontrar pues todo nuestro cronograma de actividades. El banco de preguntas se realizará desde la sesión 7 hasta la 21. Entonces aquí tenemos sesión 2, sesión 3 y 4, 5 y 6. Aquí dice 7 y 8, quiere decir que de aquí en adelante hasta la sesión 21 vamos a tener ese ejercicio banco de preguntas. Si ustedes observan aquí, dice que para esta sesión hay que preparar la guía 2, que es lo que ustedes ya han realizado cuando revisen esta guía, y esta primera parte de la guía número 3, que son las actividades 1, 2, 3. Y ahorita les voy a explicar cada una de ellas. Usted deberá subir el banco de preguntas al Blackboard al inicio de cada sesión. Posterior, pues no se recibe porque no tendría sentido. Para realizarlo, siga las siguientes orientaciones. Identifique el texto que se trabajará en cada una de las sesiones mencionadas. Si ustedes vienen aquí al cronograma, se van a encontrar que aquí se discriminan los capítulos que se van a trabajar en la sesión 7 y en la sesión 8. Sin embargo, en la sesión 7 y 9, pues nosotros vamos a tener otro texto y después de la sesión 11 hasta la 21 vamos a tener la presentación de los demás capítulos. Entonces aquí no se especifica la fecha para cada uno. ¿Dónde se encuentra la fecha para cada uno de ellos? Se encuentra en el instructivo número 2. En este que está aquí, que ustedes ya lo han visto, que ya lo tienen actualizado. Y aquí sí se encuentran las fechas en las que se va a presentar cada uno de los capítulos. Entonces primero voy yo con los dos primeros, agosto 31, septiembre 2, y de ahí en adelante pues tienen las fechas ya marcadas. ¿Sí? Entonces volvamos a nuestro instructivo. Identifique el texto que se trabajará en cada una de las sesiones mencionadas. Entonces vamos a hacer el ejemplo con este de aquí, o la fecha en la cual vamos a empezar las presentaciones, en la cual comienzo yo. Entonces voy a revisar este texto que se llama Psicología en la Antigüedad, que ustedes ya saben dónde se encuentra. Este es el libro de Odersal. Si ustedes vienen aquí a contenido, pues se encuentran los diferentes componentes del libro y aquí dice Psicología en la Antigüedad. O sea que ese es el texto que el profesor va a presentar en primer lugar. Entonces ya identifiqué cuál texto es que corresponde para la sesión. Lea detenidamente el texto asignado para la sesión de clase. Y aquí pues les recomiendo que vean el cronograma de lecturas en la guía 2, no en el cronograma del sílabo, sino en la guía 2 porque allí está muy bien detallado. Basado en el texto que leyó, realice una pregunta que pueda ser respondida utilizando el texto y respóndala. Entonces ustedes vienen aquí al capítulo 1, que es el que corresponde, ustedes lo leen, lo revisan con cuidado, lo comprenden y formulan una pregunta y esa pregunta la responden a partir de lo que ustedes comprenden del capítulo. Luego dice, para elaborar preguntas de forma adecuada, lea los criterios de evaluación referidos en la exigencia. Todos los formatos de preguntas son válidos. Vamos antes a mirar la exigencia. Si ustedes vienen aquí, dice los criterios de desempeño para el banco de preguntas. Entonces existe un nivel 1, existe un nivel 4, existe un nivel 5, un criterio de desempeño también para la respuesta que ustedes dan del 1 hasta el 5. Les voy a explicar
cuáles son las preguntas que más o menos corresponden a cada uno de esos niveles para que ustedes tengan un muy buen desempeño. Todos los formatos de preguntas son válidos excepto las de selección múltiple con única respuesta, las de relación de enunciados o las de completar frases. Para elaborar respuestas adecuadas, lea el criterio apropiación. Bueno, entonces, ¿por qué resulta que estas preguntas no son adecuadas en este trabajo? Porque esas preguntas no hacen pensar mucho. Esas preguntas no exigen que uno realmente reflexione o reelabore el contenido que está leyendo. Entonces les voy a explicar algunas de esas preguntas que son válidas o más bien que corresponden a diferentes niveles de desempeño. Para realizar este ejercicio utiliza el formato que se encuentra en el anexo 1 de esta guía y si ustedes bajan van a encontrar, lo encuentran justamente aquí. Ese es el formato. Entonces vamos a hacer el ejercicio para que ustedes se den un poco cuenta cómo se hace. Entonces aquí tengo yo un banco, voy a colocarle mi nombre, voy a colocar la fecha en la que lo voy a entregar y aquí dice referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica siempre es importante que la coloquen. Yo sé que ustedes en el transcurso de su formación van a entender cómo crear estas referencias bibliográficas y van a saber leerlas. Mientras ustedes lo aprenden, hay algunas cosas que quisiera decirles. La primera es cómo se lee esa referencia bibliográfica. Esta referencia bibliográfica se lee más o menos de la siguiente manera. Yo voy a leer un capítulo que se llama Psicología de la Antigüedad, que es escrita por Odersal, 1997, ¿sí? Este capítulo que ha escrito esta persona se encuentra en este libro que se llama Historia de la Psicología, que a propósito es escrito por la misma persona. Y ese capítulo va de la página 13 a la 31. Fue realizado en México a través de la editora McGraw-Hill. Si ustedes no saben toda esa información en este momento, ustedes la pueden encontrar en el libro. Pero para que les quede un poco más sencillo, pueden dirigirse a la guía número 2. Aquí las referencias bibliográficas están completas, ¿sí? Si ustedes todavía no las saben construir. Uno nunca coloca en las referencias bibliográficas el nombre completo, sino la inicial. Uno podría decir que es inoficioso volver a colocar al mismo autor dos veces, pero resulta que esto quiere decir que hay algunos libros en los cuales quien organiza el libro, con quien compila el libro, pues no es la misma persona que escribe todo el libro. Entonces, si bien uno a veces en unos libros puede encontrar que una persona creó un capítulo, ese capítulo está dentro de un libro que organizó o escribió en general otra persona. Por eso es importante colocar aquí como los dos elementos. Por eso acá ya no lleva año, sino lleva autor. Cuando es el compilador, uno le coloca compilador. Cuando es organizador, uno le coloca ORG, ¿sí? El libro, el nombre del libro y el nombre de una revista siempre van en cursiva. Y pues las páginas varían y esto sí no varía para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces tengan cuidado aquí con una cosa. Si ustedes van a hacer un banco de preguntas sobre el capítulo 1, esta es la referencia. Si lo van a hacer sobre el capítulo 2, pues la referencia cambia. ¿Cambia dónde? Cambia conforme vamos avanzando en el texto. Si ustedes, por ejemplo, quieren, si ustedes están en el capítulo 5, por ejemplo, y quieren además incluir elementos de un capítulo previo, entonces tienen que poner las dos referencias de los dos capítulos que están utilizando, ¿sí? Eso es un criterio de evaluación y yo siempre lo evalúo. Listo, entonces ya tengo mi referencia bibliográfica construida. Voy a construir la pregunta a partir de ese texto. Ustedes luego entenderán el texto y entenderán cómo cada una de estas preguntas. Yo solamente les voy a ejemplificar. Preguntas del nivel 1, que es el nivel más bajo. Allí se localizan todas las preguntas que son amplias, muy difusas, muy confusas, demasiado ambiguas, que no requieren una explicación sobre lo que trabaja el capítulo. Entonces, por ejemplo, esta pregunta que dice, ¿existe una psicología antigua? Y la pregunta podría responderse con un sí, con un no, con un quizás. Lo mismo para esta otra pregunta, ¿el alma existe? Uno podría decir sí, no, un poquito,
y se acabó la respuesta. Es una pregunta muy amplia, muy general, que no exige argumentar, ni explicar, ni decir. Entonces, esa pregunta se ubicaría en el nivel 1. ¿Cómo sería una pregunta del nivel 2? En este capítulo vamos a trabajar sobre unos autores de la Grecia, de la Grecia clásica. Entonces, preguntas del nivel 2 implican que uno ya de alguna manera está apuntando a trabajar con el capítulo. ¿Qué pensaba Sócrates? Entonces yo podría decir aquí, en la verdad, y San se acabó. Es una respuesta muy corta que casi que me la tengo que aprender de memoria. Responder qué pensaba Sócrates, uno podría decir una cantidad enorme de cosas y no necesito justificarla. Por eso la pregunta no es muy buena. Uno podría decir que Sócrates pensaba en el amor, que Sócrates pensaba en la vida, pero ¿y eso qué? ¿Quién fue Sócrates? Uno podría decir que fue un filósofo y ya. Para preguntar esto y para responder esto, yo no necesito leer todo ese capítulo. Entonces, como yo no necesito leer todo ese capítulo para responder a esta pregunta, la pregunta no me obliga a mí a entenderlo. Entonces, la verdad, la pregunta tiene un nivel de exigencia muy, muy vago. Sócrates creía en la verdad, lo mismo. Estamos hablando del filósofo dentro del capítulo, entonces pues, uno podría decir sí, no, o no entendí. Sócrates fue importante para la psicología, entonces yo aquí respondí sí, mucho, pero no me pide que lo justifique, que lo explique. Diga quién fue importante en la antigüedad, yo puedo decir pues Pitágoras. Y en realidad pues puedo decir cualquier nombre y no necesito explicarlo. ¿Por qué Grecia fue un país que hizo tantos aportes? Yo puedo responder así básicamente porque tenía muchos filósofos. De nuevo, la respuesta es muy vaga, es muy amplia, es muy difusa y la respuesta es así porque la pregunta es así. ¿Qué hizo que Platón pensara como lo hizo? Uno puede decir cualquier cosa que se le ocurra. Y como la pregunta no exige que yo lo justifique, pues en realidad puedo decir muy poco. Mencione las características del pensamiento socrático. Esta última pregunta aquí ya es mucho más centrada sobre el texto, pero lo único que me pide hacer es una lista de cosas. Entonces yo puedo decir, el pensamiento socrático tiene las características A, B y C. Y se acabó la pregunta. Es una mejor pregunta, pero la respuesta es muy simple. Yo no necesito realmente comprenderla, sino identificarla dentro del texto y casi que transcribirla. Entonces, vamos a ver una pregunta del nivel 3. Una pregunta del nivel 3 es una pregunta que pide explicación sobre algún concepto dentro del texto, pero no es un concepto tan central. Miren esta pregunta aquí. A partir del pensamiento de Sócrates, ¿cómo podemos reflexionar en la actualidad sobre la relación terapeuta-paciente? Esta pregunta es un poco engañosa porque tiene un componente de pertinencia alto. Y es que somos psicólogos, somos nutricionistas, somos... eh, sí, creo que en eso se inscribe la relación terapeuta-paciente, en esas carreras por lo menos. Entonces como que ayuda y uno siente que es pertinente. Pero aquí hay un problema y es este. Cuando dice a partir del pensamiento de Sócrates, ¿cómo podemos reflexionar? Y esa pregunta tiene por supuesto que uno domina lo que Sócrates pensaba, es decir, que uno lo tiene claro. Pero entonces uno lo que hace es, como la pregunta no me pide explicar qué es lo que pensaba Sócrates, yo de una entro a hacer la reflexión sobre esto. Y digamos que yo como docente necesito identificar que los estudiantes saben de aquello que están hablando para poderlo aplicar en un caso de la realidad. ¿Sí? La actualidad sobre la relación terapeuta-paciente, eso es una cosa súper amplia. La actualidad quiere decir muchas cosas y relación quiere decir muchas cosas y terapeuta-paciente quiere decir muchas cosas. Entonces hay que ser mucho más específico allí en esa pregunta. Esta otra pregunta, explique qué es la catarsis, pues ya, pues la catarsis es un concepto que se dice en el texto y uno lo puede explicar a partir de lo que dice el texto, pero entender y explicar la catarsis
le permite a uno entender una parte muy pequeña del texto, no le permite entender el texto en general. Lo mismo sucede con esta otra parte. ¿Esta otra parte es importante en el texto? Sí. ¿Hay algunas ideas importantes allí? Sí. Pero si uno se pregunta únicamente por la epilepsia, pues va a entender es un fragmento del texto y no todo el texto. Lo importante con el banco de preguntas es que los estudiantes puedan formular una pregunta que sea transversal al texto, que le permita entender en general el texto. Vamos a una pregunta de nivel 4. Dice así: basado en el capítulo 1 del libro de Odersal, 1997, explique quién era Alcmeón de Crotona y por qué se considera que su trabajo ayudó a comprender la mente humana. Varias cosas aquí. Algunos estudiantes, al utilizar esta forma de escritura, hacen a veces cosas que no son adecuadas. La primera es escribirse en el año. En cualquier momento en el que uno cite a un autor, uno siempre tiene que colocar el año. Una cosa que no se hace es colocar la inicial. Aquí no se necesita colocar en el cuerpo del documento. O la otra que hacen los estudiantes es copiar toda la referencia y meterla aquí. Y realmente pues eso tampoco tiene sentido porque la referencia completa está en la lista de referencias bibliográficas. Entonces realmente aquí lo único que uno tiene que decir es apellido y año. Otra cosa que a veces hacen es colocar el año por fuera del paréntesis y los años no van por fuera del paréntesis, por lo menos en este formato de escritura que estoy utilizando aquí. Explique quién era Alcmeón de Crotona y por qué se considera que su trabajo ayudó a comprender la mente humana. Entonces aquí yo le estoy diciendo al lector, o en este caso a mí mismo, que es quien voy a responder la pregunta, y explique quién era él. Y además de explicar quién era él, me toca que entender y además explicitar en la escritura cómo es que lo que este señor hizo ayudó a entender este fenómeno que estoy señalando aquí. Entonces, es un personaje dentro del capítulo y si a mí me parece que es un personaje central y que ayudó mucho a conocer los fenómenos psicológicos, pues yo puedo trabajar sobre ese autor. Entonces, esa es una pregunta de un mayor nivel de complejidad. Y ahí existen otros ejemplos. Vamos a la pregunta del nivel 5. Y voy a hacer un ejemplo aquí y es hacerla sobre el capítulo 2 para poder explicar este nivel de desempeño. Esta pregunta está basada en el capítulo 2. Odersal, 1997, en el capítulo 2 menciona a San Agustín de Hipona. Explique las ideas centrales del pensamiento de este personaje y hasta aquí iría una pregunta de nivel 4. ¿Qué es lo que hace que una pregunta sea de nivel 5? Argumente la relación de este con uno de los autores revisados en el capítulo 1. Es decir, el nivel 5 es un nivel de desempeño que implica la intertextualidad. ¿Ok? Yo puedo preguntar por personajes centrales, puedo preguntar por ideas centrales, puedo preguntar por conceptos centrales. Aquí las preguntas están basadas en los personajes, pero yo podría, por ejemplo, preguntar sobre el nativismo. El nativismo es un concepto que atraviesa diferentes personajes. O, por ejemplo, el concepto de enfermedad mental atraviesa diferentes personajes. Entonces yo puedo decidir si cuestiono sobre personajes que son centrales o cuestiono sobre ideas o cuestiono sobre conceptos. Yo espero que esta explicación, este ejemplo les dé ideas sobre qué hacer y qué no hacer respecto al banco de preguntas. Listo, entonces aquí tenemos que la primera actividad de nuestra historia es el banco de preguntas. Y aquí existen cada uno de los elementos que se deben hacer y hay un ejemplo con lo que yo les dije. En cada sesión, y esta última partecita, el docente elegirá 3 preguntas para que la compañera o compañero que está guiando la reconstrucción del capítulo las aborde. Es decir, quienes presentan el capítulo en cada sesión deben estar preparados para las preguntas que han formulado los diferentes compañeros y compañeras. Vamos a la segunda parte, que es el escrito de reapropiación. El escrito se realizará semanalmente desde la semana 4 a la semana 12, es decir, desde las sesiones 7 hasta la 24. Esas sesiones coinciden justamente con el banco de preguntas, es decir, este escrito de reapropiación se realiza en las mismas semanas en que se realiza el banco de preguntas. Se entregará cada sábado de esas semanas con un plazo máximo hasta la medianoche
Y para hacer esta actividad se debe utilizar el formato que se encuentra en el anexo 2. Ese anexo 2 es el siguiente. Dice así: escrito de reapropiación, y por acá hay otra partecita que se llama portafolio. Esta es la siguiente actividad después del escrito de reapropiación. Entonces estas dos actividades se entregan en un mismo formato. Entonces les voy a explicar cómo se desarrolla el escrito de reapropiación. Ese escrito se envía semanalmente cuando yo considero que hay ciertos temas que no han quedado muy claros para algunos estudiantes, cuando los bancos de pregunta muestran como vacíos que me parece importante no dejar pasar. Entonces les envío una pregunta para que la respondan, y a partir de esa reelaboración yo espero que los estudiantes y las estudiantes tengan mayor claridad sobre el capítulo que acaba de pasar. Entonces, si a usted le fue bien en el banco, probablemente no necesite hacer esto. Yo les enviaré las notas y les diré qué estudiantes pueden requerir hacer este ejercicio y quienes definitivamente no lo requieren. Entonces, si yo les envío una cuestión, ustedes toman este formato y colocan allí la pregunta que yo les envíe. Y a partir de esa pregunta, ustedes aquí colocan su respuesta. Usted deberá escribir un texto basado en una cuestión enviada semanalmente por el docente. Este ejercicio le facilitará identificar los elementos centrales que deberá registrar en el portafolio. Ahora, como estas cuestiones se envían cada semana, entonces posiblemente ustedes algunas de esas las van a realizar. Entonces, para volver a enviarla no necesitan crear nuevamente un archivo, sino que ustedes pueden colocar, hacer como la secuencia. Entonces pueden colocar aquí, pues ustedes ya respondieron esta. Aquí pueden colocar cuestión 2. Supongamos que la cuestión es un poco más corta. Ustedes la escriben y arrancan a escribir. Entonces van construyendo un único archivo. Y ese único archivo es el que están subiendo semanalmente al Blackboard. Eso quiere decir que ustedes van a subir cada semana lo que ya tenían más lo nuevo de esa semana. Viene la siguiente actividad, el portafolio. El portafolio se realizará semanalmente desde la semana 4 a la 12, es decir, las sesiones 7 a la 24. Son las mismas sesiones del escrito de reapropiación, son las mismas sesiones del banco de preguntas. Se entregará cada sábado de esas semanas con plazo máximo hasta la medianoche por Blackboard. Entregas posteriores no se reciben. Entonces, en este formato, ustedes pues ven que está el espacio para el escrito de reapropiación y está el espacio para el portafolio. El portafolio es una estrategia que les permite a los estudiantes ir retomando de los capítulos aquellos elementos centrales, conceptuales o ideas que resultan muy importantes para entender el problema que ustedes plantearon en la guía 1. El portafolio es la materia prima con la cual ustedes van a construir el ensayo. Si ustedes no saben cómo se construye un ensayo, no hay ningún problema, yo les guiaré. Pero en este momento tiene que ser claro que dependiendo de la materia prima, es decir, el portafolio, ustedes van a hacer un muy buen ejercicio. Ese ejercicio de escribir el ensayo lo vamos a hacer por allá en las sesiones 22 y 23. Para eso ya tendremos alguna asesoría y explicación. Por ahora lo que me interesa es que el portafolio sea bien construido. Entonces, ¿cómo se llena el portafolio? El portafolio ya lo pueden ir construyendo. Entonces aquí dice problema, definición, objeto, fuente bibliográfica, y aquí hay unos campos. Este portafolio le ayudará a reconstruir continuamente su problema y objeto de reflexión que usted ha establecido que podrá abordar siendo psicólogo. De hecho, este ejercicio le permitirá evidenciar la historia del desarrollo de su propio pensamiento como psicólogo. Para esta actividad utilice el formato que ya les acabo de enseñar. Entonces, componente del portafolio. Problema. Escriba el problema que ustedes ha escogido abordar siendo psicólogo. Es el mismo que usted escribió en el punto A de la guía 1. Entonces, si ustedes vienen a la guía 1, ustedes entran en esta cajita, toman lo que escribieron allí y lo pegan acá. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo tengo aquí, me planteé este problema, yo lo copié de allá y lo traje. La definición es lo que existe en la cajita B. Entonces yo voy a colocar aquí lo que tengo pegado allá en esa cajita. El objeto, ese lo colocan cuando lo hayamos construido.
y que corresponde a lo que hay en esta cajita aquí, que todavía en la primera sesión no lo llenamos y que luego lo vamos a registrar. Bueno, entonces aquí dice referencia bibliográfica, ideas, conceptos y explicaciones que le resultan pertinentes para comprender y mejorar su problema y su objeto de estudio, mínimo 3. Nuevas preguntas que le surgen en este momento, mínimo 1. Y nuevos autores relacionados con su objeto de estudio. Muy bien, entonces vamos a hacer de cuenta para este ejemplo que yo tengo, voy a trabajar sobre el capítulo 1. Cada semana se llena el portafolio. Como cada semana trabajamos 2 capítulos, entonces cada semana el portafolio debe incluir 2 capítulos más. Es decir, que al final del semestre a ustedes les queda un formato súper largo, porque aquí van a tener cada uno de los capítulos y acá van a tener las preguntas y respuestas que yo les envíe y pues si es el caso que ustedes la respondan, pues la responden allí. Entonces, bueno, aquí tengo 2 espacios, cada uno de estos espacios es para un capítulo. Entonces, pues yo aquí tengo capítulo, podría poner capítulo 1 y 2, entonces voy a llenarlo con el capítulo 1. Entonces lo primero que yo hago es colocar en esto lo voy a dedicar únicamente al capítulo 1. Voy a colocar aquí la referencia bibliográfica, la copié de allá donde la tengo, entonces aquí ya tengo mi capítulo 1. Y acá pues voy a reservar esto para hacer el capítulo 2. Entonces aquí coloco capítulo 2. Entonces voy a dedicarme a hacer el capítulo 1. Dice así: ideas, conceptos y explicaciones que le resultan pertinentes para comprender mejor su problema y su objeto de estudio. Y dice 3 como mínimo. Entonces yo voy a colocar una idea que yo vi ahí en el texto y que me pareció como importante, que es esta de la teoría de la memoria de Aristóteles. Dice que eso es una idea. La teoría de la memoria de Aristóteles dice que esta misma resulta de 3 procesos asociativos: objetos, eventos y personas, los cuales están vinculados por medio de una similitud relativa con algún otro o su relativa diferencia. Ahí hay una idea, eso no es necesariamente una explicación ni un concepto, pero es una idea que está como construida. Voy a traer otra idea aquí que me pareció como interesante y es esta. Platón reconoció que las personas difieren en sus capacidades, habilidades, talentos y aptitudes. Y finalmente me falta uno, entonces voy a colocar aquí un concepto que me pareció importante, que es empirismo. Entonces yo aquí digo, el empirismo es una escuela de pensamiento que... Entonces aquí ya tengo mis 3. Vamos a esta segunda columna donde dice nuevas preguntas que le surgen en este momento. Dice mínimo 1. Entonces aquí yo qué debo hacer. Estas preguntas no son como el banco de preguntas. Ustedes las deben formular, pero no las necesitan responder, ¿sí? Las preguntas aquí deben mostrar una relación entre el tema que ustedes están trabajando o el objeto y los conceptos que ustedes han señalado aquí. Entonces voy a dar un ejemplo con respecto a este. Supongan que ese concepto esa idea fue importante para mí y entonces yo digo, bueno, a partir de aquí, ¿yo cómo puedo pensar esto? Esto que a mí me interesa, ¿cómo es que piensan los niños? Entonces me surge una pregunta y es eso decía Aristóteles, pero ¿será que la memoria se desarrolla conforme pasan los años? Esa es una pregunta que se me ocurre porque aquí traté este tema y se me ocurre porque a mí me interesa el desarrollo de la mente de los niños. Vamos a ver qué me puedo preguntar aquí. Las personas difieren en sus capacidades, habilidades y talentos. Entonces yo me podría preguntar, ¿será que los niños nacen con unos talentos o adquieren esos talentos? No necesitan responder a esas preguntas, simplemente anótenlas allí. Porque es importante que ustedes anoten esas preguntas porque cuando construyan el ensayo, esas preguntas les va a servir como material para ustedes ir construyendo el argumento con el cual van a presentar su idea. Y aquí en la columna de nuevos autores relacionados con su objeto de estudio, yo aquí anoto aquellos personajes que yo considero que me permitieron entender un poco mejor el problema, el tema al que yo me estoy dedicando en este trabajo continuo. Entonces, pues yo voy a decir, pues Platón y Aristóteles. Yo no necesito explicarlos, ustedes no tienen que explicarlos, simplemente los anotan allí para que cuando ustedes vuelvan, después de hacer todo este trabajo, tengan ideas allí sobre a quién estaban pensando, qué es lo que estaban pensando y qué cuestiones se les ocurrían, ¿sí?
Entonces, bueno, eso tiene que ver con el capítulo 1. Aquí están mis 3 conceptos, mi pregunta, mis autores. Y entonces, cuando llegue el momento de hacer el capítulo 2, pues entonces lo hago. De nuevo, recupero 3 conceptos, me formulo una pregunta y recupero aquellos autores que me parecen importantes para entender mi cuestionamiento. Eso quiere decir que las ideas, conceptos y explicaciones siempre tienen que estar relacionadas con su objeto de estudio o su problema. No quiere decir que ustedes tengan que estar respondiendo a ese objeto a partir de estos conceptos. No, no tienen que vincularlos aquí directamente, así como lo van a hacer en las presentaciones. En las presentaciones al final ustedes sí dicen cómo es que ese capítulo les permite entender su problema. Pero aquí en el portafolio ustedes no hacen eso. Simplemente colocan la idea muy bien colocada, explicada, completa, colocan la explicación o el concepto, lo definen. Ahí lo que tenemos únicamente son definiciones, ideas completas o explicaciones completas. ¿Sí? Vuelvo y lo repito, es ese material el que les va a servir para hacer un ensayo muy adecuado y les va a facilitar muchísimo la vida cuando llegue ese momento. ¿Sí? Entonces cada uno de estos espacios pues ustedes lo van utilizando para cada capítulo, pueden abrir nuevas celdas para que continúen ahí haciendo el ejercicio. Y cada semana pues el portafolio se irá haciendo cada vez más grande y ese portafolio lo podrán subir cuantas veces sea necesario a la plataforma para hacer la revisión. No tienen que estar montando archivos independientes unos de otros. Yo siempre, pues si yo tengo que revisar el capítulo 10, pues iré directamente a revisar el capítulo 10. Eso que les acabo de explicar es lo que dice aquí. Fuente bibliográfica, ideas, conceptos o explicaciones, preguntas nuevas, nuevos autores. Y finalmente llegamos al ensayo. Aquí tienen una breve descripción de lo que se debe hacer para el ensayo, pero cuando llegue su momento construiré un video tutorial para explicarles con ejemplos cómo se hace un buen ensayo y que no quede tan extenso este primer video. Entonces cuando llegue el momento les colocaré un nuevo video. Aquí hay algunas informaciones, pero en este momento no es necesario que se preocupen por el ensayo todavía. Con lo anterior ya tienen suficiente información, ya tienen suficientes actividades y espero que en la medida en que van presentándose los diferentes capítulos puedan ir tomando práctica de esto que les acabo de presentar. Les agradezco mucho su atención y pues en clase o en asesoría estaré atento a resolver cualquier duda que tengan. Gracias de nuevo.